Por lo menos mientras da chance para que pasen todos al salón y se acomoden y se sienten, ¿verdad? Hoy pues es una tarde bonita, no pega mucho el sol ahí del lado derecho, del lado derecho de ustedes, del salón, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con nuestro curso. Hemos estado hablando acerca de la estadística y de sus campos de actuar, por qué es importante estudiarla, la hemos definido. Hemos hablado un poco de la historia de la estadística, de sus años dorados, como pues obviamente es una ciencia, un método científico que de alguna manera nos es de mucho apoyo en el proceso de inferencia estadística, en esas etapas que el proceso como tal incluye. Hemos hablado de todos los campos de aplicación y hemos tratado de centrarnos específicamente en el campo de la auditoría. De hecho, ustedes tienen una tarea, un video por hacer que de alguna manera, pues, concluye con esa etapa inicial de la cual hemos estado hablando. ¿Por qué estudiar estadística? ¿Por qué es importante? Y fundamentalmente en nuestro campo, que no solamente es contable, nos toca ser muchas veces administradores o administradores financieros o gerentes de las compañías. Entonces es bueno referirnos a los campos de actuar del contador público, que no solamente se suscriben a la, perdón, se circunscriben a la contabilidad y a la auditoría, sino también al campo administrativo. Hemos hablado de los dos grandes ramales de la estadística, tanto la estadística inductiva como la deductiva. En la deductiva, pues, tomamos en cuenta todos los elementos de la población, se realiza mediante el censo, estudiamos todos los elementos de la población, obviamente. Mientras que la inferencial o inductiva particularizamos y nos concretamos en el estudio, conocimiento de una muestra, porque conociendo la muestra conocemos las características de toda la población. Se agrega más adelante una estadística que vemos que es la estadística probabilística. Esta no está definida aquí dentro de esto aún, pero que reconocemos que mucho del desarrollo actual de la estadística deviene de este campo de pronóstico, de tratar de anticipar lo que a futuro pudiera ocurrir. Hemos dado definición de qué es población, qué es muestra, el conjunto total de elementos que deseamos investigar y que se encarga o se ocupa de un censo, mientras la población es, perdón, la muestra es un conjunto de esa población que debiera de ser representativo, debiera ser adecuadamente seleccionado. Para ello, pues, hay dos tipos de métodos de selección de muestras, la probabilística aleatoria o al azar, donde todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados, versus la muestra de juicio de criterio, que es una muestra basada mucho en juicio, en la buena experiencia, conocimiento de una cuestión es paisado algunas otras definiciones. El de dato estadístico es fundamental. Este dato estadístico puede estar basado en cifras o hechos específicamente cuantificables, a los cuales le conocemos como datos estadísticos cuantitativos, o puede ser en algún momento determinado eminentemente de tipo cualitativo, cuando nos referimos a un atributo, por ejemplo, el nivel de confiabilidad del control interno, alto, medio, bajo, el género masculino o femenino, lee o escribe, sí o no, es guatemalteco o es extranjero, eh, opciones que pudieran darse en un atributo que, por supuesto, hay atributos que difícilmente se pueden cuantificar o medir, ¿verdad? De hecho, algunos en el tema del riesgo, en la confiabilidad de control interno, pues tratan de darle alguna cuantificación en alto, medio, bajo, dependiendo de ciertos parámetros que pudieran darse. Sí, por favor, Brenda Julieta Vázquez no tiene grupo. En el grupo de WhatsApp del salón, si alguien no tiene, le falta algún miembro dentro de su grupo o la conoce, mándenle el link de la invitación para que de alguna manera se pueda unir a algunos grupos. Si ya ese listado ya me lo enviaron, me lo pueden volver a enviar, somos el grupo E1, 2, N grupo y estamos agregando a fulana para que tome en cuenta este listado en lo anterior, ¿verdad? También tenemos vamos a ver, Orlando Salas tampoco tiene grupo.
Daniela Aguilar tampoco. Bueno, ya hay 3 que podrían tener grupo, ¿verdad? Lo otro es organizar un grupo aparte, ¿verdad? Obviamente estamos pidiendo no menos de 5 ni más de 10. Entonces, chequear ahí, por favor, quién le falta integrantes y enviar la invitación para que puedan unirse a sus grupos. Perdón, vamos a ver, llegó un mensaje, ¿no? ¿Levantó alguien la mano? Tuve entre voltear a ver de una pantalla a otra un mensaje que surgió así muy rápidamente, pero no lo leí. Y no tengo más mensajes. Vamos a ver. Bueno, Orlando no tiene grupo, Daniela no tiene grupo, eh, Brenda tampoco tiene 3. Seguimos entonces. Hemos hablado de variables que son características observables, decía yo la vez pasada, que varían de persona a persona o entre grupos de estudio correspondientes. Se le llama variable porque varía. Este tipo de variables obviamente pueden tomar diferentes valores, como el tipo sanguíneo. Analizábamos el tipo sanguíneo, hacíamos una encuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son A, quiénes son B, quiénes son AB, quiénes son O? Eso es bien importante saber que ese comportamiento que decíamos en la clase anterior puede ser, eh, bueno, muchas de estas cosas fueron analizadas bajo un comportamiento normal, y un comportamiento normal nos dice que hay pocos que tienen sangre A o B, entonces están en los extremos. No digamos el AB, también es más escaso. La gran mayoría, al menos en el lado de nuestro territorio latinoamericano, americano, es sangre tipo O, así más o menos es el comportamiento normal de los grupos sanguíneos. Eh, Hablar que las variables pueden ser discretas y continuas, es variable discreta la que no admite fraccionamiento, se expresa en enteros, es variable continua aquella que se debe de expresar en un número decimal. Hablamos de esa clasificación en cuanto a resumen en datos cualitativos y datos estadísticos cuantitativos. Los cualitativos, como por ejemplo marcas de computadoras, Dell, HP, Lenovo, Asus, entre otras muchas, ¿verdad? El estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿verdad? Soltero y casado es lo que reconoce el Código Civil. El color del cabello, como variables cualitativas. Y en variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas expresadas en un entero. El número de niños es 1, es 0, es 1, es 2, es 3, es 4, es 5, es 10, es 12. Lo que tenga la pareja, la persona. El número de hoyos en un campo de golf, por así decirlo, ¿verdad? El número de televisores que posee una persona. Entre otros muchos ejemplos de variables discretas. En variables continuas, el monto del impuesto sobre la renta pagado, el peso de un estudiante, la cantidad de lluvia caída en la ciudad de Tampa, Florida, entre otros, ¿verdad? Les quedó una tarea, alguien por ahí me preguntaba, no siempre tengo el tiempo, como hay nombres que no grabo, una vez los veo, después me cuesta encontrarlos, porque no tengo nombres, no tengo ninguna otra referencia, soy malo para buscar uh, en WhatsApp mensajes de gente que no tengo grabada. Entonces les explico esto un poco. Es una tarea como el video grupal. No necesito ninguna investigación, aquí no dice investigue. Ustedes leen, dice realicen equipos de trabajo los siguientes, son ejemplos los que les pido. Por ejemplo, 10 ejemplos de la estadística inferencial y 10 de la estadística descriptiva. Yo les he dado aquí en la clase un ejemplo, por ejemplo, de que la estadística inferencial, yo puedo decir, selecciono 5 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Ese es un estudio inferencial, porque estoy tomando 5 muestras. Selecciono 10 artículos del inventario de muebles. Es inferencial, pues estoy tomando 5 de un total
que ni siquiera tengo que definirlo, ¿verdad? Y en la descriptiva, todos los habitantes de la ciudad de Zacapa, tengo que estudiarlos todos para hacer un estudio descriptivo. Todos los estudiantes del Salón 102, todos los empleados de la fábrica del Cepelín, ¿sí? Esas son variables estadísticas inferenciales y descriptivas. 10 ejemplos de población y 10 de muestras. Es muy parecido a lo que acabo de dar, ¿verdad? Puedo hablar de la población de empresas dedicadas a la extracción de níquel en Guatemala. En muestras, puedo decir, los trabajadores, 10 trabajadores de la empresa May Excelsior, por ejemplo. Selecciono 10 trabajadores de la empresa May Excelsior. Estoy diciendo que estoy seleccionando de esa. Y así nos vamos ejemplo por ejemplo hasta totalizar cada uno de ellos. Si son 10 integrantes en el grupo, es un ejemplo cada uno. Si son 5, son 2 cada uno. Es así de sencillo. No les pido investigue qué es población estadística inferencial. No les digo, déme una definición. O sea, yo creo que se entiende aquí lo que se dice, ¿verdad? Si no, por favor, antes de retirarse, pregúntenme aquí porque no siempre tengo yo el tiempo y la dedicación porque a veces me toca leerlos a medianoche o a media mañana en la calle o manejando o lo que fuera, de poderlo responder, y entonces prefiero venir y explicarme aquí en el salón. Así que con toda confianza me pueden preguntar, levantar la mano o hablar en el momento en el que lo precisen, por favor. No dejen ahí para la noche que ya su coordinador o ustedes como coordinadores están queriendo preguntar, sino pregunten de una vez. Lo otro es que cualquier duda la dirijan al chat de coordinadores. Trato ese chat sí de responder, porque yo sé que si respondo ahí la duda de un coordinador, de pronto es la duda de los demás y entendería que el canal de comunicación va a fluir, es decir, si va de mi persona hacia el coordinador del grupo, él le va a transmitir a todos sus demás miembros de equipo. Así que eso es lo que esperaría. Y bien, bueno, miren cómo se nos va el tiempo. Toca hablar a continuación, porque he hablado de puro repaso, lo que estaba diciendo, el aviso parroquial del tema de la tarea. Por favor, un par de minutos ahí, pues si hay alguna duda. Ustedes me dicen si hay alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza, aquí los escucho. Jorge, aquí hay una, ¿verdad? La estadística descriptiva no solo se dedicaba a recopilar. Dedicaba aquí no es tiempo pasado, se sigue dedicando, porque esa es la primera aclaración. A recopilar y diferenciar, hacer análisis sobre los datos. No es solamente un proceso de recopilación. La estadística descriptiva estudia por completo. Entonces, recopila, presenta en cuadros, analiza, ¿sí? Igual que el inferencial. De toda una población, define cuál es la muestra que debe seleccionar, la recopila, la analiza y sobre ella toma conclusiones importantes. Así que ni tiempo pasado, porque no es que se dedicaba antes a realizarlo, todavía se dedica. Los estudios descriptivos son siempre presentes. De hecho, en cualquier momento que ustedes quieran, podemos realizar un censo. Un censo, como les digo, es estudiarlos a todos, a ustedes en el salón, si mi foco de estudio fuera el salón de clases. Un censo el país lo puede tratar de hacer también contando a todas las personas de la población. En el momento en el que ustedes lo consideren, una vez los estudien, a todos están haciendo una estadística descriptiva. Mientras que al menos eso recuerdo haber leído de un libro. Bueno, busque el libro y lo debatimos si quieren. Yo lo tengo bien claro, cuál es la estadística descriptiva, cuál es la inferencial. No es a pasado, sino son dos ramas totalmente vigentes.
el muestreo sigue siendo vigente, útil, importante, y el censo también, mi estimado José. Igual estamos para aclarar y leer y ver cualquier libro que ustedes en algún momento lo tengan. Igual aquí lo podemos googlear, ¿verdad? Salir de la duda y encontrarlo en Google o Wikipedia en cualquier momento. Esa es la gran ventaja que ahora tenemos, que el conocimiento está al alcance de la mano. Bueno, hablemos a continuación de la estadística descriptiva. Es justo lo que me toca aquí hablar, como estaba en el libro que pasaron al grupo. Búsquenme específicamente y señálenmelo, Jorge. Yo lo tengo bien claro, no tengo la menor duda de lo que estoy diciendo. Si lo tienen en un libro, analicemos lo que leyó. Así trato de explicarlo exactamente a qué se refiere en la descripción del libro, ¿verdad? Hablar de estadística descriptiva es la que toma en cuenta todos los datos. Aquí el esfuerzo grande es tratar de resumir. O sea, es decir, que si yo tengo y realizo un censo, lo más difícil es ir a ese proceso de hacer un resumen de cuadros que de alguna manera ordenen, tabulen y presenten información. Y que para eso, en algún momento determinado, la estadística se vale de dos aspectos esenciales. Elaborar tablas de frecuencias, elaborar gráficas y, como veremos en la unidad más adelante, también algunas técnicas analíticas. Estas técnicas analíticas son medidas estadísticas que en algún momento determinado calculamos o cuantificamos, que se refiere a las medidas de tendencia central, a las de posición, a las de dispersión y a las de forma en la que puede en algún momento determinado. Puse mal fue el tiempo, ¿verdad?, de mi pregunta. No se preocupe, Jorge. El tiempo se dedica, es mejor que se dedicaba, ¿verdad? Y no es, insisto, no es que la descriptiva solo recopile, porque usted puede tener una población que sea demasiado grande. Y entonces, o es una población demasiado grande o es una población infinita y sea muy difícil poder captar toda la información de esa estadística a través de un proceso descriptivo. Mientras que el muestreo permite esa facilidad de poder seleccionar esa muestra y sobre ella efectuar los cálculos, es el proceso de diferencia estadística. Así es, correcto. Bueno, entonces volvemos al tema de la estadística descriptiva. Para poder resumir esos grandes volúmenes de información, o lo hacemos en tablas de frecuencias, o lo hacemos en gráficas, o lo hacemos utilizando algunas medidas estadísticas. Hablemos en primer lugar de las distribuciones o tablas de frecuencias. El sentido principal de esas distribuciones o tablas de frecuencias es ordenar la información. O sea, no podemos tener datos desordenados. O los ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor o viceversa. Esto de alguna manera da pie a que a lo largo de la historia hemos tenido esa posibilidad de ordenar los datos, clasificarlos y tabularlos. Hoy por hoy, gracias al empleo de softwares o de la recopilación de grandes volúmenes de datos, podemos ver que podemos tener en algún momento determinado datos estructurados, pero también no estructurados, o datos semiestructurados. Esa es una particularidad hoy por hoy de los sistemas de información. Pero lo nuestro tradicionalmente ha sido ordenar esa gran cantidad de datos que pudieran ser numerosos y que para poderlos presentar debemos de agruparlos. ¿Qué hago yo para facilidad de trabajo y de ordenamiento del salón? Como son 82 estudiantes, los organizamos en clases o grupos. Aquí no son clases que nos refiramos a salones diferentes, sino a grupos de trabajo, ¿verdad? Equipos de trabajo. Les digo yo, no menos de 5 ni más de 10. En estadística sucede de igual manera. A veces son tan grandes los datos
que se organizan en clases o grupos. Y cuando tratamos de establecer cuántas personas o cuántas unidades experimentales hay en cada clase o grupo, nos referimos a lo que conocemos con el nombre de frecuencia. Es la cantidad de elementos que hay en cada clase o grupo. De esa manera vamos tratando de, en datos ordenados, eh, obviamente haciendo las agrupaciones correspondientes e indicando qué cantidad hay por cada clase o grupo. La cantidad de elementos en cada clase o grupo se conoce con el nombre de frecuencias. Esa distribución de frecuencias obviamente es una tabla, un cuadro excelástico, por así decirlo, ¿verdad? Ya para ponerle un poco de imagen visual a lo que esto pudiera ser, en la que obviamente una tabla tiene columnas y tiene filas. Las verticales son las filas, las horizontales son, perdón, las verticales son las columnas, las horizontales son las filas. Normalmente son datos que se clasifican y esa clasificación también permite un ordenamiento. ¿Sobre qué? Sobre una variable, es decir, una característica que analizamos o que observamos. Esa es una distribución de frecuencias. ¿Para qué creen ustedes que se construye una tabla o una distribución de frecuencias? A ver, digan ustedes. Sí, Wagner, llevar un orden, una buena respuesta. Agradecemos ahí a Ángel la definición que nos puso. Con eso después se construyen gráficos. Sí, Luis, nos pueden servir de base para construir gráficos. Yanina nos dice para saber las variables. William, Para agrupar los datos. para agrupar los datos, exactamente. Minor también dice para facilitar la visualización. Tenemos ahí varias respuestas. Si ustedes ahí lo tienen, si tienen la diapositiva a la mano, tres aspectos fundamentales. Ordenarlos, porque no es lo mismo que los datos estén desordenados, ¿verdad? En un gran juego de datos, en una enorme población, lo primero es tratar de ordenarlos. Imagínense ustedes, para querer saber el tema de la edad de ustedes, lo ideal es ordenarlos desde el que menos años tiene hasta el que más años tiene. Si me refiero a empresas, desde la que menos trabajadores tiene hasta la que más trabajadores tiene. Van a ser obviamente diferentes criterios de ordenamiento, ¿verdad? Ese es uno. Dos, puesto que hay demasiados datos, lo mejor es ordenarlos en grupo, los agrupo. Entonces la agrupación nos permite un orden. Por ejemplo, a nivel del mundo, en poblaciones, los territorios se han ordenado y dividido en países. Los países en estados o departamentos, los departamentos en ciudades, municipios, aldeas, condominios, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, en todo lo que hacemos los humanos tratamos de ordenar, tratamos de tener agrupaciones y la labor difícil muchas veces termina siendo el poder resumir. Eh, Imagínense ustedes que pasan ustedes 7 millones de encuestas. Hicieron una encuesta y tienen que presentar los resultados. Al que le presentan los resultados van a llegar ustedes, no, cuéntelas, pues aquí está su encuesta. Vea qué hay en estos 7 millones. ¿Qué va a querer al que le presenta la información? Que le diga cuántos hay de un tipo, cuántos del otro, ¿verdad? De forma resumida, de forma concreta. Lo que pasó con el tema de las elecciones, ¿verdad? Ahí papeletas de un color, papeletas del otro color, se ordenan primero en diferentes colores. Se agrupan, obviamente, porque el color define una elección diferente. Y después el resumen, ¿cuál es? Es el acta que la Junta Electoral llenó y dijo cuántas
boletas hay para cada uno de los partidos en disputa, ¿verdad? En contienda. Así que ese es un poco el tema de una estadística descriptiva. Un proceso eleccionario es eso, no le preguntan a algunos y algunos deciden, ahí votan, menos tienen la libertad de llegar a votar todos los que estaban empadronados a una determinada fecha, ¿verdad? ¿Qué más decirles respecto a esto? Bueno, aquí viene ya un ejemplo visual de lo que puede ser una distribución de frecuencias. Normalmente es una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias en la que ya he dicho, las horizontales son las filas, aquí desde una fila de título que tiene el nombre de la variable que estamos estudiando. En este caso son las ventas, ¿verdad? Las frecuencias como el número de empresas eh, analizadas, observadas, y las clases o categorías, las agrupaciones que podemos tener. Aquí estamos analizando las ventas entre 1000 a 1500 y 5 empresas observadas. Pudiéramos tener obviamente más filas, que vaya de las 5001 a las 10000, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas observaciones hay? Y al final, pues obviamente hay un total que lo vamos a expresar con una N mayúscula. La N mayúscula representa total de la población, total de la variable que estamos investigando. En este caso, el total es de 5. Entonces, esa es una distribución de frecuencias, una tabla ordenada, una variable analizada, ordenada a través de filas y columnas. Hay diferentes tipos de distribuciones. Este es un sencillo ejemplo de una serie simple agrupada, es decir, agrupo los valores que son comunes, los ordeno, en este caso del que menos gana al que más gana, ¿verdad? Estoy analizando a 20 empleados a los cuales les hice un estudio descriptivo. Imagínense que sean los 20 empleados de una empresa. Es una empresa mediana, ¿verdad? Y entonces la información nos dice que 3 empleados ganan 3500, 5 empleados ganan 4800, 8 empleados ganan 6000, 3 empleados ganan 8500 y uno gana 13000. Este uno probablemente sea el gerente, ¿verdad? O la máxima autoridad de esa empresa. Entonces, esa es una agrupación, es un ordenamiento y es una presentación de resumen, ¿sí? Porque al que me pregunta no le llego a decir, bueno, aquí están las 20 boletas, cuéntelas usted, ¿verdad? Le llevo ya un detalle y se lo ordené desde la menor hasta la mayor, mayor o menor salario que tiene, ¿verdad? Hay también una segunda clasificación en las distribuciones de frecuencias. Después de la serie simple agrupada, que es sencillamente ordenarlos, y ordenar edades, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos hay que tienen 19 años? Hay 3. ¿Cuántos hay que tienen 20? Hay 15. ¿Cuántos hay que tienen 22? Hay 40. Y así me puedo ir en función del que menos tiene hasta el que más edad tiene, ordenándolos y agrupándolos, ¿verdad? Y presentándolos de forma de resumen. Hay también una segunda clasificación, como les decía, en agruparlos en clases o grupos. Lo normal es que sea en intervalos constantes. Muchas veces estas agrupaciones es necesario hacerlas cuando pues hay una gran cantidad de cifras o hechos dentro de un rango de valores. Y entonces es importante poder darnos un rango, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos analizando la variable salarios y números de empleados. Hay 3 empleados que ganan entre 15 y 16,000. Entonces puede ser cualquier valor entre 15 y 16,000, ¿verdad? Nótese que tenemos esa gran variedad. Si fueran mucho más empleados, imagínense, fueran 5,000 empleados. Probablemente entre 15 y 16,000 habría más empleados que ganen eso, ¿verdad? Entre 17,000 y 18,000 hay 7,
Entre 19 y 20.000 hay 15. Recuérdense que la variable se expresa en miles de quetzales. Entre 21 y 22.000 quetzales hay 6. Entre 23 y 24.000 hay 4. ¿Cuánto suma esto? Suma 35 y este es nuestro total de la población. Los 35 estudiantes presentados. Esto obviamente, como Minor Monroy nos dice, efectivamente nos da una visualización, una mejor visualización, ¿verdad? No tengo que dar valor por valor, sino que ya he hecho un resumen y hay obviamente una clasificación que nos permite de alguna manera hasta ese ordenamiento ascendente que tenemos y por valor, ¿verdad? Hay dentro del tema estadístico aspectos esenciales que analizar. Ya hoy empezamos prácticamente con la parte numérica, ¿verdad? Hay una definición específicamente de recorrido o rango de la variable. Es definir un recorrido o rango de la variable, pues decirles inicialmente que lo expresamos como una R mayúscula y la definición que le damos a un rango recorrido es que es igual al valor mayor menos el valor menor. Esto es en una observación de datos, en un juego de datos. Yo tomo el valor mayor, le resto el valor menor, le sumo la unidad y obtengo el rango. Ya eso prácticamente es una fórmula, ¿verdad? Prácticamente yo analizo desde donde empiezan los datos hasta donde terminan. Jorge dice entre 16 y 17 no puede haber empleados. Es que no pueda, va a depender del estudio que hagamos. En algún caso puede ser que no haya. Aquí tengo entre 16 y 17. Ya lo entendí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay entre 16 y 17.000? Sí, podría haber alguno, ¿verdad? Ya les voy a explicar la diferencia entre un límite discreto y un límite real o aparente. Ya lo vamos a explicar para que de alguna manera nos demos a entender qué hay entre cada uno de estos valores observados, ¿verdad? Hay límites discretos o aparentes, este es discreto o aparente, ¿verdad? Entonces, aquí podría llegar hasta 16.999 porque aquí arranca 17.000, ¿sí? Esa es un poco la explicación, porque ya se las voy a dar también en un ejemplo, en una tabla de estas. Entonces, volviendo al tema de rangos, desde donde empiezan los datos hasta donde terminan. En esta distribución de frecuencias en la que estoy analizando salarios, que es esta misma, el valor mayor observado es 24.000 y el valor menor observado es 15.000. Entonces, valor mayor observado 24, aquí está en rojo. 24 le resto el menor que es 15 y le sumo la unidad. Esto es igual a 10. Pero esa es una resta y una suma que alguien puede hacer, ¿verdad? ¿Qué me dice ese 10? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué representa ese 10? Empezando, ¿qué son, verdad? Son salarios, son empleados. ¿Qué representa ese 10? ¿Qué creen ustedes? Porque como les digo, una resta cualquiera la hace, ¿verdad? Una resta y una suma. Es de nivel primario, en algún momento diría alguno, ¿verdad? Pero ¿qué representa ese 10? ¿Qué significa ese 10? Para irle poniendo atención a cada una de estas cosas que vamos haciendo. ¿Qué representa ese 10? ¿Mm? ¿Alguien quiere? Tal vez se podría decir que es el rango de disponibilidad que la empresa tiene para pagar salarios. No sé, tal vez. Aquí no estamos midiendo disponibilidad de la empresa, es decir, ver cuál es su banco para saber hasta cuánto va a pagar. Lo que sí de pronto, mi estimada Yasmín, es qué es la diferencia entre el que más gana y el que menos gana. Si usted lo ve aquí en teoría, la persona que menos gana es 15.000.
y la persona que más gana es 24,000. Si usted fuera la que más gana y yo fuera el que menos gana y nos preguntaran cuánto más gana Yasmín que Oscar, la respuesta sería 10. Pero esos 10 que son miles de quetzales, es decir, Yasmín gana 10,000 quetzales más que Oscar, ¿sí? Eso nos dice el rango, la diferencia entre el valor mayor observado y el menor valor observado. En este caso, hablando de salarios mensuales en miles de quetzales, la persona que más gana 24,000, la que menos gana es 15,000, y este 10, que es 24 menos 15 más 1, representa la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, ¿sí? Aquí no hablamos de disponibilidad ni nada por el estilo, es sencillamente cuál es la diferencia entre el valor mayor observado y el valor menor observado, sea cual fuere la variable. Este valor está expresado en un valor absoluto, por lo tanto, está expresado en la misma unidad de medida, que son salarios mensuales, que aquí están expresados en miles de quetzales. Hablamos a continuación de lo que es una clase o grupo. La clase o grupo se expresa con una letra C. Si ustedes vieron la anterior, se expresa con una R. R resume el término rango o recorrido. Aquí la C reduce la expresión clase o grupo. C de clase, ¿verdad? Dice que clase o grupo es cada una de las partes en que se divide el rango o recorrido de la variable. Y si en el anterior nos estábamos refiriendo al rango, es desde donde empiezan hasta donde terminan los datos, ese es el rango, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana. Al referirnos a una clase o grupo, nos dice que ese rango yo lo puedo partir en, lo puedo partir en partes y encontrarme con diferentes grupos. Vamos a responder aquí por qué se le suma 1. Esta es una fórmula estadística, Jorge, que la intención que tiene es que usted haga algún recuento de cada uno de los valores que hay. Porque si usted solo resta 24 menos 15, cuando usted quiere hacer exactamente cuál es la diferencia, es para hacer inclusive el primero o el último, ¿verdad? Si usted dijera, bueno, voy a contar cuántos miles hay entre 15 y 24,000. Contaría 1, contaría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contado uno por uno. Mientras que si usted dice 24 menos 15, solo le da 9. Entonces, la diferencia entre 24,000 y 15,000 no son 9,000, son 10,000, ¿verdad? Ese es un poco el sentido de esto, estimado Jorge. Pregunto el origen del 1. El origen del 1 es básicamente ya para contar el primero o el último, es para hacerlo inclusivo. Ángel Moisés dice, la amplitud o recorrido total de la distribución o rango se ha dicho 10. Es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Sí, eso básicamente lo que ya he dicho, estimado Ángel Moisés. ¿Qué más entonces? Clase o grupo es cada una de las partes en las que fue dividido el rango. Si el rango es de 10, yo he dividido en grupos ordenándolos entre 15 y 16, entre 16 y 17, entre 19 y 20, entre 21 y 22 y entre 23 y 24. Es decir, he hecho 5 grupos, ¿sí? Y he dicho, bueno, entre el primer grupo van a estar los que ganen entre 15 hasta 16,000, diría alguien. Bueno, entonces me preguntaría, Jorge, ¿qué pasa con los que ganan entre 16 y 17,000? No se cuentan. Vamos a ver ahí más adelante que sí los contamos. Pues aquí puedo yo en la primera clase o grupo incluir a los que ganan 15,999, pues, y aquí a partir de los que ganan 17,000.
Por eso estos se llaman límites discretos o aparentes, en apariencia. ¿Por qué es discreto? Porque no lo presento en un valor decimal. Lo voy presentando en unidades de 1000 en este caso. Ya ustedes vieron en su matemática los límites reales o verdaderos, ¿verdad? Que de alguna manera aquí, para propósitos estadísticos, lo vamos a ver más adelante, restamos media unidad y sumamos media unidad, pero no me adelanto todavía. Hablemos de límites o fronteras de clase. ¿Qué es un límite o una frontera de clase? Son los valores extremos de cada clase. Es decir, si yo el rango recorrido de 10.000 lo he dividido en grupos pequeños de cada 2.000, por ejemplo. Lo que ustedes ven aquí, en la anterior yo tengo de 15 a 16.000, son 2.000 quetzales de diferencia. Ahora entre 15 y 17.000, por ejemplo, hay 2.000. Sumo 15 y 16, ¿verdad? En miles. Entonces, si cada uno de estos grupos yo les delimito sus fronteras, defino que la frontera inferior, el límite inferior es 15.000 y la frontera superior es 16.000. ¿Sí? Los límites inferiores yo los represento como LI, de L de límite y de inferior, y el 16 como LS, ¿sí? Mi límite superior. LI límite inferior, LS límite superior. En una distribución de frecuencias, todos los del lado izquierdo son los límites inferiores y todos los del lado derecho son los límites superiores. Así que yo voy a tener en cada clase valores extremos, valores desde donde empiezan hasta donde terminan en cada una de esas clases. Esos límites de clase, ya he dicho yo, pueden ser discretos o aparentes. Estos quieren decir que están representados en valores enteros, es decir, no están representados en forma fraccionaria. De 17 a 16.000 son los dos números enteros, no he dicho para nada un valor decimal, ¿verdad? De 17 a 18.000 también son enteros, de 19 a 20.000 también son enteros, de 21 a 22.000 son enteros, y de 23 a 24.000 también son valores enteros. Aquí hablamos de límites reales o verdaderos, la otra clase de límites, es lo que les decía. ¿Qué puede pasar aquí? Dice que para encontrar los límites reales o verdaderos de clase, al menos estadísticamente, aquí viene la explicación hasta dónde yo debiera de incluir. ¿Sí? Esta es la determinación que tenemos para poder trabajar con los datos en estadística, es que a los inferiores se les resta media unidad, es decir, a todos los datos del lado izquierdo, a todas las fronteras inferiores, a todos los límites del lado izquierdo, a todos los límites inferiores, yo les resto media unidad o les sumo media unidad. Aquí la media unidad la estamos expresando como 0.5, ¿verdad? Entonces, a 15 yo le resto 0.5, me da 14.5. A lo del lado derecho le sumo media unidad, entonces 16 más 0.5, lo dice, a los inferiores restamos media unidad y a los superiores le sumamos media unidad. Entonces, tenemos 16 más 0.5, 16.5. A los inferiores media unidad, a 17 le restamos media unidad, nos da 16.5. A 19 le restamos media unidad, tenemos 18.5. A 21 le restamos media unidad, 20.5. A 23 le restamos media unidad, tenemos 22.5. Mientras que a los superiores les vamos a sumar media unidad. 16 más 0.5, 16.5. 18 más 0.5, 18.5. 20 más 0.5, 20.5. 22 más 0.5, 22.5. 24 más 0.5, 24.5. Aquí está la respuesta entonces, Jorge. ¿Qué pasa si tengo yo un 16.600? Sí, lo voy a contar en cuál, en la segunda clase. ¿Qué pasa si tengo un 16.200? La voy a contar en la primera clase. ¿Sí? Así lo vemos estadísticamente.
restándole media unidad a los límites inferiores y sumándole media unidad a los límites superiores. Esta es teoría bien básica. Esto ya creo que ya ni lo deberíamos de enseñar en el curso, pero ni modo, el programa así lo pide y lo vamos a hacer con todo el detenimiento del caso. Hablemos también de intervalo de clase, ¿sí? No es lo mismo una clase o grupo, es cada una de las divisiones, al intervalo, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Aquí tanto como el rango sumamos media unidad, es decir, si yo tengo estas clases que van entre 15 y 16 miles de quetzales, si yo dijera 16 menos 15, me daría 1, ¿verdad? Eso sería mentira, que yo solo tengo 1000 quetzales entre 15 y 16 mil, ¿verdad? El tema es que debo de tomar en cuenta los 500 antes y los 500 que hay después. Ahí está expresada esa unidad de más que tenemos, ¿verdad? Por su límite superior menos límite inferior más la unidad. O que cuente, hay 15.000 un grupo y 16.000 otro grupo. Son dos unidades de medida diferente aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que en todos los casos, 16 menos 15 más 1, 2, 18 menos 17 más 1, 2, 20 menos 19 más 1 es igual a 2, 22 menos 21 más 1 da 2, 24 menos 23 más 1 son 2. Estamos hablando entonces que el intervalo de amplitud, en este caso, expresado con una I mayúscula, es un 2 como constante. En todas las clases o grupos están divididas en 2000. Y entonces si hay aquí 2000, 2000, 2000, 2000 y 2000, si yo sumo 2000 por 5 o 2000 más 2000 más 2000 más 2000 más 2000 más 2000, tengo los 10.000 que tengo de rango, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la intención de esto, ¿verdad? El recorrido o rango lo dividimos en clases o grupos, hacemos su conteo correspondiente, tenemos sus límites inferiores o superiores, y estos pueden ser discretos o aparentes, están expresados en un valor entero, o pueden ser reales o verdaderos, restándoles media unidad a los inferiores y sumándoles media unidad a los superiores. Un intervalo clase, pues es la diferencia entre cuánto hay entre el límite superior menos el límite inferior más la unidad. ¿Dudas o preguntas, por favor? Jorge, adelante. Con una evidencia, el intervalo de clase puede ser igual al rango dividido entre el número de clases. A ver, otra vez. El intervalo puede ser igual al rango dividido entre el número de clases. Sí, entre la cantidad de número de clases. Sí, si usted divide el rango dentro del intervalo, ¿qué le va a dar? El número de clases, 5, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Muy buena apreciación. Vamos a continuación entonces a hablar de intervalos, de diferentes tipos de intervalos que pueden. Ustedes se fijaron que aquí hemos hablado de un intervalo constante. Eso significa que las clases todas tienen el mismo valor. Dijimos, por ejemplo, que entre 15 y 16.000 hay 2.000, entre 17.000 y 18.000 hay 2.000, entre 19 y 20.000 hay 2.000, entre 21 y 22.000 hay 2.000, y entre 23 y 24.000 hay 2.000. Si yo divido los 10.000 que decía Jorge dentro de 5 clases, me da 2.000. O si yo divido 10.000 dentro de 2, que es el intervalo de amplitud constante, me da las 5 clases que tengo, ¿verdad? Eso es lo que hasta el momento tenemos. Quiero decirles que trabajamos en el curso mucho el tema de un intervalo constante. Por la practicidad de llegar de pronto a los mismos resultados,
la mayoría de análisis, la mayoría de estudios que realizamos, nos centramos en tratar de tener una distribución de frecuencias con intervalos constantes, que tienen el mismo valor. La diferencia entre un límite inferior y límites superiores es la misma. De hecho, utilizamos un procedimiento técnico para poder construir esa distribución en intervalos constantes. Pero puede darse el hecho de que podemos tener intervalos variables. El término variable es que varía, ¿verdad? Entonces, aquí sí he dicho que un constante es aquella cantidad que permanece fija e igual. La diferencia con el variable es que el variable va a tener no solamente dos entre cada clase o grupo, puede tener más, ¿verdad? ¿Cuándo se da ese tipo de presentaciones estadísticas? En cualquier estudio que ustedes quieran. La diferencia aquí sustancial es que de pronto, dependiendo del estudio que tengan y la conveniencia en presentación de datos, haya valores que tengan cierta homogeneidad. Por ejemplo, yo agrupar a una población entre niños de 0 a 2 años que tienen características fisiológicas muy similares. Esa sería una primera clase grupo, niños de 0 a 2 años. Luego hablo de niños de 1 año hasta 7 años, ¿verdad? Que son de pronto en edad preescolar, en el entendido que empiezan o deberían empezar la escuela primaria a los 7, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo otra clase grupo de más años. Hablaba de 0 y 2, entonces ahí hay desde que tienen un día de nacido hasta que tienen prácticamente los 2 años cumplidos. Pero si analizamos de 0 a 7, hay los que tienen 2, los que tienen 3, los que tienen 4, los que tienen 5, los que tienen 6, ¿verdad? Hasta 7 años inclusive. Entonces, ahí estamos hablando de que es variable porque de 0 a 2 estamos hablando de 2 años y de 1 a 7 estamos hablando de 6 años de diferencia. No digamos si ya la tercera clase es de niños de mayores de 7 hasta de 15. Ahí el tema del intervalo es mayor. Les pongo otro ejemplo que de pronto les puede causar un conocimiento en el ámbito administrativo, financiero, contable, específicamente en el tributario. ¿Qué pasa para propósito de la SAT? Clasifica a sus contribuyentes en pequeños. ¿Cuáles son los contribuyentes pequeños conforme SAT? Aquellos que ganan entre desde 0 hasta 150,000. Ahí puede haber un bolsón grande de contribuyentes. Pero un contribuyente mediano va desde 150,001 en adelante. ¿Hasta dónde? No sabemos cuál es el criterio de momento, pero es mucho mayor que apenas los 150,000. O sea, no, la SAT no creo que analice solo contribuyentes de 150,000 en 150,000. Entonces, ¿cómo le llamaría a la siguiente clasificación? Medianos contribuyentes nivel 1, medianos contribuyentes nivel 2, medianos contribuyentes nivel 3, no les llama así, ¿verdad? Entonces, tiene pequeños, medianos, grandes contribuyentes y también contribuyentes especiales en diferentes rangos de valores. Entonces, un intervalo puede ser constante, puede ser bien variable. Y en algunos casos pueden haber intervalos abiertos. ¿Qué significa esto de intervalo abierto? Se da en algunas presentaciones de cuadros geográficos, ¿verdad? Porque yo podría pensar, bueno, voy a presentar en mi cuadro todos los menores de 7 años. Queda abierto. Puede ser cualquier edad menor a 7 años. Pero también en las edades puedo decir mayores a 65. Entonces yo no me preocupo en estudiarlos detenidamente, sino que parto de una edad que es la que me interesa estudiar y menores a esa edad hay tantos, ¿verdad? O mayores a esa edad hay tantos.
Entonces, uno de los dos límites está abierto. No están generalmente los dos, ¿verdad? No digo de cero hasta infinito aquí, ¿verdad? Digo menor a tal, pero este valor llega a tal valor, ¿verdad? Ese es un poco el tema del intervalo abierto. Jorge dice, los intervalos se interpretan así. LILS. ¿Cómo interpreta el intervalo, Jorge? A ver, explíqueme usted, ¿cómo lo está interpretando? Yo lo interpreto como como un intervalo matemático en el que el límite inferior es un límite cerrado, mientras que el superior es un límite abierto. No sé si es así. No, Jorge, si usted ve una distribución como esta, ambos límites son cerrados, porque marca un límite inferior y uno superior. ¿Sí? Esta distribución de frecuencias tiene cerrados ambos límites. Cuando esta distribución es abierta, que yo dijera aquí menores a 15,000. Entonces aquí quedó abierto el del lado izquierdo. Y aquí en el último yo diga mayores a 24,000. Ahí quedarían abiertos. Queda el primero y el último como abiertos. Pero todos los demás están concretamente bien definidos. Hay una frontera o límite inferior y una frontera o límite superior. ¿Cómo interpreto yo cuánto hay entre 16,000 y 15,000? 16 menos 15 más 1. ¿Qué representa este 2? ¿Sí? La diferencia entre el que gana 16,000 y el que gana 15,000 es de 2,000 quetzales. Por eso les decía, si aquí hay 2,000, 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 lo sumo, 5 por 2 son 10. ¿Y esto aquí es igual? Al rango que tengo, a la distancia que hay entre el que más gana y el que menos gana. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando, cuando yo defino 15 y 16, de intervalos concretos y definidos, en donde hay un límite inferior y hay un límite superior completamente definidos. Ese es un intervalo constante. Y el valor a restar entre el límite superior y el inferior es un valor de 2 en todos los casos. Por lo tanto, estamos hablando de un intervalo constante. Esta distribución sería un intervalo con intervalo abierto si en algún momento determinado no existe aquí, por ejemplo, el 15, sino que diga menores a 15, ¿verdad? O aquí diga mayores a 24,000. Estamos hablando de intervalos abiertos. Y de variables, que aquí dijera de 15,000 a 16,000 y aquí luego dijera de 17,000 a 22,000. ¿Sí? No hay lo mismo entre 15 y 16,000 que lo que hay entre 16,000 hasta 22,000. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que les voy a agregar aquí de pronto un ejemplo de una tabla con intervalo constante y una de variable para que lo tengan. Espero ponerles un ejemplo gráfico aquí para que lo tengan y les quede clarito. ¿No hay más preguntas? ¿No? Seguimos entonces. Hablemos de frecuencias. Las frecuencias nos indican la cantidad de veces que se repite una variable. Si estamos analizando salarios de empleados, ¿cuántas observaciones hay para ese conteo que estamos haciendo? Aquí una variable se expresa con una F minúscula, F de frecuencia, ¿verdad? Y están generalmente expresadas en un valor absoluto. El valor absoluto lo emplea el hecho de la variable que estamos investigando. En este caso son empleados y su salario. Entonces aquí si ustedes ven tres empleados de un total de 35. Yo estoy contando cuántos empleados hay que ganan entre 15,000 hasta 16,000. Hemos dicho con intervalo límite discreto o aparente,
pareciera que está entre 15,000 y 16,000, pero entre real o verdadero sabemos que llega desde 14,500 hasta 16,000. Entre 17 y 18,000 hablamos de 7 empleados. Entre 19 y 20,000 hay 15 empleados que ganan ese salario. Entre 21 y 22,000 hay 6 empleados que ganan ese salario. Y entre 23 y 24,000 hay 4 empleados que ganan ese salario. Este estudio descriptivo uno diría, es pequeño, es limitado, sí, pero los está contando todos, porque pudieran ser los salarios de 35 empleados de una empresa. ¿Qué hemos hecho? Para no decir, aquí está la lista de todos los empleados y cuánto ganan, los hemos ordenado del menor al mayor. Hemos descubierto que el que menos gana más de 15, o gana un poquito más de 15,000, pero el que más gana hasta 24,000. Y ahí hemos hecho el conteo y tenemos 35 empleados. También es importante hablar de frecuencias. Si estamos hablando de frecuencias, de los diferentes tipos de frecuencias que hay. Ya me he referido a las frecuencias absolutas, es decir, aquellas que están expresadas en la misma unidad de medida de la variable, ¿sí? Si estoy hablando de empleados, cantidad de empleados. Si estoy hablando de empresas, cantidad de empresas. Si estoy hablando de alumnos, cantidad de alumnos. ¿Sí? Va a depender de la variable que estamos analizando. Pero pueden haber también frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas están expresadas en un valor decimal. Yo les puedo asignar un valor porcentual. Fundamentalmente, la expresión de dividir el valor absoluto entre el total de datos multiplicado por 100 se expresa un valor relativo, un valor porcentual. Las frecuencias, tanto absolutas como relativas, pueden ser por cada clase o grupo, ¿sí? Vamos a tener diferentes frecuencias absolutas. Las que tienen ustedes aquí son diferentes frecuencias absolutas. Pero también podemos tener diferentes frecuencias relativas. Es decir, que representan cada una de ellas de forma porcentual. Y podemos tenerlas también como acumulaciones o como sumas de ellas. ¿Cuánto hay entre un valor y otro? Vamos a tener frecuencias acumuladas absolutas y también frecuencias acumuladas relativas. Hablemos a continuación de frecuencias absolutas. Ya de alguna manera se las explicaba, pero en este mismo ejemplo de esta distribución de frecuencias, ya hemos dicho que una distribución de frecuencias es un cuadro relativo a una variable, en este caso empleados que estamos analizando y cuánto ganan. Las hemos ordenado del que menos gana hasta el que más gana y hemos encontrado que entre 15,000 y 16,000 hay 3 empleados, entre 17 y 18,000 hay 7 empleados, entre 19 y 20,000 hay 15 empleados, entre 21 y 22,000 hay 6 empleados, entre 23,000 y 24,000 hay 4 empleados, para que al sumar los 3 y 7 son 10, 10 más 15, 25, más 6, 31, más 4, 35. Entonces, el símbolo de las frecuencias es F minúscula y se refiere al número de repeticiones de cada una de las variables que estamos analizando, ¿verdad? También podemos tener frecuencias relativas, ya lo hemos dicho, la frecuencia relativa es una expresión porcentual, es un porcentaje. En este caso, ¿qué representa este 3 de un total de 35? Para obtenerlo divido 3 dentro de 35 y lo multiplico por 100. Aquí obtengo este valor decimal. 3 dentro de 35 por 100 nos da 8.57. Eso quiere decir que hay un 8.57 de empleados que ganan entre 15 y 16,000. Hay
de nuevo la siguiente frecuencia relativa, dividiendo 7 dentro de 35 multiplicado por 100, me da 20%. Hay un 20% de empleados que ganan entre 17 y 18 mil. Luego tenemos esta frecuencia absoluta de 15, la cual yo la divido dentro de 35, que es el total, y lo multiplico por 100, me da 42.86. Significa que el 42.86 de los empleados ganan entre 19 y 20 mil quetzales. Y luego tenemos que estos 6 empleados que ganan entre 21 y 22 mil, al dividir 6 dentro de 35 y multiplicarlo por 100, me da un 17.14. ¿Qué significa ese 17.14? Un 17.14 de empleados que ganan entre 21 y 22 mil quetzales. Y finalmente 4 empleados que ganan entre 23 mil y 4 mil, que yo divido 4 entre 35 por 100, me da el 11.43. Yo voy a tener 11.43% de empleados que ganan entre 23 mil y 4. Aquí está la explicación cómo una frecuencia relativa se obtiene de dividir las frecuencias absolutas de cada clase entre el total de casos. F es 3 dentro de 35 por 100, 7 dentro de 35 por 100, 15 dentro de 35 por 100, 6 dentro de 35 por 100, 4 dentro de 35 por 100. ¿Dudas hasta ahí, por favor? ¿No? Vamos bien, así. Adelante, Jorge, por favor, pregunte. Como una vez, licenciado, las frecuencias absolutas solo pueden ser números enteros positivos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ese es un valor absoluto, Jorge. Exactamente, solo pueden ser valores enteros positivos. Las relativas pueden ser valores decimales expresados en un valor porcentual. Ángel Andrés, todo bien. Me alegra, Ángel Andrés. Muy bien. Gracias a ambos por participar. Me gusta que participen. Eso nos va disipando cualquier duda que pudiera haber y que para mí pudiera ser relativamente sencillo, pero vale la pena el explicar lo que me preguntan. Hablemos a continuación de frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, en este caso, para obtenerlas, la primera clase o grupo, que es la segunda fila, porque la primera es de título, tiene una acumulación de 13, de 15 y 16 mil hay acumulados 3 trabajadores. De hecho, básicamente se copia la primera frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Qué pasa con la siguiente frecuencia acumulada? Si yo tengo 3 y le sumo 7, me da 10, ¿verdad? Entonces, 3 más 7 igual a 10. 3 más 7 igual a 10. Eso quiere decir que hay entre 15 y 18 mil, hay 10 empleados que ganan ese valor. ¿Cómo obtengo el siguiente? 10 más 15, 25. 10 más 15, 25. La segunda frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia absoluta. 10 más 15, 25. ¿Qué significa este 25? Que hay 25 empleados que ganan entre 15 y 20 mil. ¿Qué tenemos a continuación? 25 más 6 es igual a 31. La frecuencia acumulada es 31. Hay 31 empleados que ganan entre 15 y 22 mil. Y por último, 31 más 4 igual a 35. Si se dan cuenta, la última frecuencia acumulada es exactamente igual al número de datos. Eso quiere decir que hay 35 empleados que ganan entre 15 y 24. ¿Sí? Siguiente frecuencias, las relativas. Las frecuencias relativas, de alguna manera, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutos. Les voy a dejar una tarea para poderla trabajar un poco el viernes. A ver qué me queda. Me queda realmente
poco, recomendaciones. Me voy a apurar aquí con esto. Vamos a ver. Porque no me va a dar chance de pronto, pero me voy a apurar para tratar de tener una tarea para el viernes. Las frecuencias acumuladas relativas es la acumulación de las frecuencias absolutas expresadas en un valor decimal, es decir, si la primera frecuencia acumulada es 3, la divido entre 35 y lo multiplico por 100, da 8,57. Luego tengo 10, que es la frecuencia acumulada, y lo divido entre 35 por 100, me da 28,57. La tercera es 25 dentro de 35 por 100, 71,43. Luego tengo 31 dentro de 35 por 100, 88,57. Y por último 35 dentro de 35 por 100, da 100%. ¿Qué significa eso? Hay una acumulación de 8,57 entre los que ganan 15 y 16,000. Luego decimos que hay un 28,57 de empleados que ganan entre 15 y 18,000. Luego hay un 71,43% que ganan entre 15,000 y 20,000. Luego hay un 88,57 que ganan los empleados que van entre 15 y 22,000. Y el 100% de los trabajadores ganan entre 15 y 24,000. Tenemos que definir también lo que se trata como una marca de clase o punto medio. Esta parte es sumamente importante conocerla. Partiendo de los datos ya conocidos, marcados en color amarillo, vamos a encontrar la marca de clase o punto medio. Se dice que esa marca de clase o punto medio es la semisuma de los límites de clase, es decir, si estos son los límites inferiores y los límites superiores, yo los semisumo, o los sumo o los divido dentro de 2, explicado en términos más concretos. De hecho, la fórmula para encontrar ese punto medio de clases es sumar 15 más 16 y dividirlo dentro de 2. Y eso me da 15,5. Aquí está, miren. 17 más 18 dentro de 2, 17,5. 19 más 20 dentro de 2, 19,5. 21 más 22 dentro de 2, 21,5. 23 más 24 dividido 2, 23,5. Esto es la marca de clase o punto medio. ¿Qué significa esa marca de clase o punto medio? Es como que fuera el promedio, de hecho es el punto de partida para calcular más adelante el promedio en una distribución de clases, que es prácticamente el promedio entre el límite inferior y el superior dividido entre 2, ¿verdad? Cuando ustedes tienen esta marca de clases, como que dijéramos, hay 3 empleados que en promedio ganan 15,500. 7 empleados que en promedio ganan 17,500. 15 empleados que ganan en promedio 19,500. 6 empleados que en promedio ganan 21,5, 21,500. Y 4 empleados que en promedio ganan 23,5 miles de quetzales. Si ustedes se dan cuenta, va el 2 entre cada uno de ellos. De hecho, hay una recomendación cuando se trata de un intervalo constante. Calculamos la primera marca de clase, que en este caso sería 15 más 16 dentro de 2, nos da 15,5, y sabiendo que se trata de un intervalo constante de 2, al primero solo le sumo 2, 15,5 más 2, 17,5, a 17,5 le sumo 2, nos da 19,5, a 19,5 le sumo 2, 21,5, y a 21,5 le sumo 2, me da 23,5. Hay 8 recomendaciones para construir una distribución de clases o frecuencias. La primera es que no deben de existir clases con frecuencia 0. Ustedes ven aquí que no hay una frecuencia, ninguna clase que tenga frecuencia 0. El número de clases debe fluctuar o variar entre 5 y 15. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. Podríamos tener esta tabla hasta 15, seguramente, dependiendo del número de datos. Los intervalos deben de ser iguales, la misma amplitud constante. Entre 15 y 16 hay 2, entre 17 y 19 hay 2, entre 19 y 20 hay 2, entre 21 y 22 hay 2, entre 23 y 24 hay 2. Otra recomendación, y con las cuales vamos a trabajar en el curso, es que no deben de existir clases abiertas. Ustedes se dan cuenta, ambas tienen límite inferior y superior. No hay aquí que diga menos de 15,000 o menos de 17,000 o menos de 19,000.
o menos de 21.000 o menos de 23.000, ¿verdad? Estamos hablando de que no hay clases abiertas. Tampoco hay, y queda claro, cada clase está bien definida porque tiene un límite inferior y superior. No hay clases continuas con el mismo número, es decir, que esta clase con la continua no hay 3 igual, por ejemplo. Que sea 3 y 3, aquí sería una clase continua con el mismo valor. Ni esta que tenga 7 cada una, ¿verdad? Vamos viendo que las frecuencias van de forma ascendente desde la menor observada hasta llegar a un punto o clase dominante, es un valor mayor, y luego empiezan a descender sin nunca ser igual a cero. Esa es una recomendación que se parece a una campana de Gauss. Nunca hay observaciones ceros, los valores van ascendiendo, nunca del mismo valor al mismo valor, sino siempre de un valor inferior a uno superior. Ascienden, llegan a un punto máximo y luego continúan descendentemente sin nunca ser igual a cero. Y de alguna manera una octava recomendación es que pueda apreciarse una clase dominante. En este caso, la clase dominante es la clase que tiene la frecuencia. Ustedes ven, aquí se aprecia de forma rápida y fácil que esta clase central, la que va entre 19 y 20.000, es la que tiene el mayor valor, que es 15.000, perdón, 15 empleados. Aquí tenemos entonces esta clase dominante. Vamos a trabajar un procedimiento técnico para elaborar una distribución de clases y frecuencias. Lo primero que hacemos son 5 pasos. Aquí está definido el procedimiento. Es ordenar los datos de la variable menor o mayor o viceversa, desde el dato que menor tiene hasta el último que tiene. Aquí les voy a pedir que los listados de grupo, por favor, los mandemos al listado de coordinadores poniendo la edad de cada uno. Pueden, si quieren, obviar los nombres y solo poner las edades. Me interesa analizar las edades, ¿verdad? Y que compartan en sus grupos la lista de estudiantes por edades, ¿sí? Un listado de Excel, pueden tapar los nombres si quieren, no hay necesidad ni poner número carnet, lo que me interesa es la edad de cada grupo. Los van a ordenar desde el que menos edad tiene hasta el que más edad tiene. Van a determinar el intervalo constante utilizando esta fórmula, entonces van a ver cuál es el rango recorrido de la edad mayor menos la edad menor. La van a dividir dentro de 1 más 3.32 por el logaritmo de la cantidad de datos. En este caso estamos hablando de alrededor de unos 76, 82 estudiantes, creo que tenemos. Van a determinar el número posible de clases dividiendo el rango recorrido dentro del intervalo de clase. Y luego van a definir un límite inicial de la primera clase, que es partir de la edad menor observada a la determinación del intervalo constante, es decir, esa edad menor observada más ese intervalo menos 1, porque recuérdense que aquí en algún momento determinado o cuentan con los dedos o restan la unidad por ese más 1 que tiene la fórmula original, y van a construir su distribución de clases y frecuencias. Esa es la tarea que prácticamente les estoy pidiendo. Vamos a tratar de trabajar un poco a la distancia con ustedes este día viernes. La idea es que trabajemos esto en clase el próximo viernes. Adelanten un poco repartiéndose y distribuyendo las edades. Yo tengo exactamente a las 3 de la tarde una conferencia que me lleva más o menos hasta las 4. Si logro salir rápido del salón y buscar un salón en el que pueda estar en privado, podré atender la clase. Si no, pues estaré justo a la misma hora en Panamá hablando de Big Data. La idea es que adelantemos y hagamos esta tarea, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, al menos un primer arreglo, que es construir una distribución de clases y frecuencias basado en este procedimiento, ¿verdad? Construir una primera tabla, obtener todos los que sean necesarios, yéndose a un valor menor observado, trabajando con el intervalo de clase que puede ser en una aproximación por exceso o por defecto.
Eso quiere decir que, por ejemplo, a la hora de determinar el rango recorrido le sale un 3.5. Ustedes pueden trabajar con 3 o pueden trabajar con 4. Entonces van a hacer un arreglo con 3 o van a hacer un arreglo con 4, al referirme a las edades, por ejemplo. Voy a tratar de estar al menos un rato o atender algunas preguntas respecto a esto para de alguna manera guiarlos en el proceso. Aquí el tiempo nos comió porque nos hubiéramos podido ya empezar a ver algo y explicarlo con mayor detenimiento. Voy a tratar de estar con ustedes orientando eso, si no, pues no tengan la menor duda que el día lunes, ya teniendo yo todo lo listado de todos los grupos con todas las edades, bajaremos un rato en concluir esa distribución de frecuencias. La idea es que estemos conectados y trabajemos en clase en la medida de lo posible en estos 5 pasos aquí definidos. Y bueno, básicamente estamos prácticamente casi terminando la unidad. El día lunes hablaremos un poco del histograma, del polígono y de una ojiva, y de cuán importante es el Excel en esto, ¿verdad? Aquí es importante puntualizar que vamos bien y esperamos la próxima semana empezar a ver ya la unidad número 2. ¿Alguna duda o pregunta antes de retirarnos, por favor? Jorge, adelante, por favor. Me sugiere, licenciado, ¿cuánto es la distancia que puede haber entre un límite inferior y superior en una clase o el número recomendable de distancia? ¿Cuánto puede ser? Lo va a determinar usted por fórmula. Va a depender de la cantidad de datos. Por ejemplo, vamos a ver. Usted tiene una fórmula para determinar el intervalo constante, ¿sí? Que va a partir del rango, y este rango, recuerdes que es el valor mayor menos el valor menor observado. Ese es un valor importante determinar, que puede ser muy grande. Aquí hablamos resumido en 10,000 de diferencia, pero puede ser millones, ¿verdad? Entonces va a depender. Usted puede tener ordenamientos que vayan en este caso más sencillo, de 2,000, pero puede tener ordenamientos que vayan de 10,000 en 10,000 o vayan de 50,000 en 50,000. Le va a dar la pauta, la cantidad de datos, cuánta diferencia hay entre el valor mayor observado y el menor. Estos valores, el 1 es un valor constante, el 3.322 también es un valor constante, y el logaritmo aquí va a ser de la cantidad de datos. Si usted tiene 1000 datos, va a ser el logaritmo de 1000, que lo va a multiplicar por 3.322 y luego le va a sumar 1. Entonces, aquí también tomen en cuenta el número el orden de las operaciones matemáticas, ¿verdad? Primero logaritmo, luego producto por 3.322 y luego sumado 1. Este valor va a dividir al rango y aquí les va a dar a ustedes el intervalo, quiere decir que ese va a ser la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, que si es 2 va a ser 15 y 16,000, ¿verdad? Que si es 3 va a ser 15, 16, 17. Que si es 4 va a ser 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Entonces van a determinar el rango, van a determinar el número de clases, que este es un número sugerido, y lo que les toca es definir si empiezan con el valor menor observado o bien uno un tanto mayor. No siempre a la primera sale un buen arreglo, van a encontrar ustedes, lo ideal es cumplir con estas 8 recomendaciones. Van a encontrar que de pronto hay edades que no tienen. Puede ser que haya uno que tiene 19, pero no hay ninguno que tenga 20. Entonces, a la hora de hacer los ordenamientos, lo que ustedes tienen que tratar es de hacer el mejor arreglo posible. Voy a ver si encuentro por ahí un ejemplo del año pasado para que lo tengan de base y de pronto mañana en algún momento del viaje, porque yo salgo muy temprano de viaje, logro conectarme o en la noche del jueves y mandarles un ejemplo para que ustedes se puedan orientar y tratar de hacerlo. Si no, insisto, yo lo voy a trabajar con ustedes el próximo viernes. Esto no es materia de examen, es decir, en el examen no les va a tocar hacerlo. De pronto a mí me gusta pasarlo muy rápido, pero sí me gusta empezarles a enseñar Excel,
algunas características observables y algunas fórmulas de Excel, es lo que el lunes yo trataría de hacer para que veamos fórmulas de conteos, posibilidades de agrupación por un método sencillo, por otro, hasta por matriz, que en algún momento determinado lo podemos hacer. Eso es lo que vamos a tratar de hacer el próximo lunes. Hagan ustedes el viernes su mejor esfuerzo. Como les digo, yo tengo a las 3 de la tarde mi plática, en teoría termino a las 4 menos cuarto, son 45 minutos. Yo a las 4 de la tarde, si tiempo va bien, me conecto, me salgo del salón en donde va a hacer mi charla en Panamá, me voy a un salón aparte y de pronto me da chance de terminar de atender, si no, pues seguramente pues trataré de conectarme y tener la sesión abierta y al menos escuchándolos por audífonos o tratando de atender alguna duda, al menos escuchándolos, aunque no logre verlos, pero vamos a ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo en no dejarlos solos y acompañarlos, pero la idea es que no dejemos de trabajar y aprovechar el próximo periodo. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta, por favor? ¿No? Pues bueno, les agradezco por hoy su atención. Les deseo una buena tarde. Dios mediante, tenemos la oportunidad de trabajar un poco a distancia el día viernes y de resolver algunas dudas que pudiera yo atender. Espero tener el espacio.